Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cobertura del fútbol, señores. Estamos en vivo por Tigo Sports. Autoriza el árbitro, señores. Mueve la pelota Luqueño. Comenzó el fútbol. Marca Benítez. Atropella por el medio. Pita. Pelota arriba. Corre Florentín. Bajó Fernández. Abre por derecha las cargas de Guaraní. Berlini pide por izquierda. Amanza barriendo. Fernández tocó. Dejó por costado. Fernández le pegó. Fernández, tremendo tiro. Que toque, ni toque, ningún pase, dijo Fernández. Esta defino yo. Sacó el derechazo, la pelota al fondo de la portería. Nada que hacer Escobar. Guaraní golpea, señores. Fernando Fernández y la definición por su gol. Guaraní 1, Luqueño 0. La carga por derecha. Avanza por allí el conjunto legendario, el toque corto, llegó Florentín, le pegó de zurda, Escobar da rebote, cabezazo, se desvía. Marca sacando de fondo la defensa. Bueno, ahora sí está avivado el partido ofensivamente hablando para Guaraní. Intentó justamente con ese remate, otra vez desde fuera del área. La salida para Luqueño, Valdés y Moreira. Corre muy bien Rodrigo Fernández Cedrés. Recuperando la pelota para Guaraní, adelantó para Redes, carga sobre el costado izquierdo. Redes el autopase, segundo en camino, se va, tiró. ¡Gol! De Guaraní. Ronda y Redes, limpió el camino, levantó la vista, quitó el sablazo. Cerca de la base del poste derecho del arquero Escobar. Amplía la diferencia al conjunto legendario. Señoras y señores, Guaraní amplía por Redes y la definición. Guaraní 2, Luqueño 0. Cambió toda la historia. Arriba busca la pelota de vuelta Fernández. Carga para el conjunto legendario. Dejó en forma corta la pelota para Fernández. Definió, se va, tiró, gol. Fernando Fernández y la definición perfecta, excelente al fondo de la portería. Paliza legendaria, Sportivo Luqueño, señores. Golea Guaraní por Fernando Fernández y la definición. Guaraní 3, Sportivo Luqueño 0. Terminó el partido, Guaraní 3, Luqueño 0. Gran triunfo de Guaraní, señores. En el segundo tiempo mostró otra actitud y terminó regalando a su público de esas jornadas dulces, de cómo viene entonado el equipo.